Star Tips. Hola a todos, gracias por conectarse. Estoy acomodando un poquito mi cámara porque creo que está un poquito chueca. Pero los que se están conectando, empiecen a poner ahí sus comentarios de dónde nos ven, algunas preguntas para el día de hoy. Tenemos una conversación un poco grata, pero también tenemos la compañía de nuestro compañero Apolonio Morales, que la última vez que nos acompañó fue hace como 2 episodios, pero mejor conocido como Polo. Entonces, qué bueno que nos acompañe el día de hoy, pero déjenme ver si estoy un poquito aquí chueco. Ahora sí. Y disculpen aquí esto, pero ustedes saben, improvisando aquí, pero pues vamos a ver que si nos están conectando, como les repito, la conversación de hoy se va a tratar acerca del proyecto de ley para tener una reforma migratoria. Entonces, conocer más acerca del proyecto de ley de inmigración que el presidente Biden envió al Congreso, y eso es importante, ¿verdad? Hay que poner todo en claro qué es lo que está pasando, y por eso invitamos el día de hoy a Polo para que nos explique un poquito, porque hemos escuchado mucha información que es muy buena, no les quito eso, pero es importante que sepan cuál es este proceso, qué es lo que va a conllevar, qué es lo que vamos a necesitar y qué es lo que qué necesitamos de ustedes para que también estén al tanto, porque va a ser una lucha no nada más de nosotros como organización, de Polo, que siempre está al frente de coaliciones, de otras organizaciones que están apoyando también este esfuerzo, pero cuáles van a ser esos pasos a seguir. Entonces, el día de hoy, pues vamos a explicar este proyecto de ley de inmigración y básicamente, Polo, sabemos que el presidente Joe Biden, el día 1, presentó este proyecto de ley y lo envió al Congreso, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Para tratar de que se haga un compromiso que empiece a modernizar los nuevos procesos del sistema de migración en el país. Entonces, tomando esto en cuenta, ¿qué es lo que estamos esperando ahorita con este nuevo proyecto de ley de inmigración? ¿Y qué es lo que tenemos que estar al pendiente? Obviamente vamos a ir paso a paso, qué significa, qué son los cambios, quiénes va a estar incluido, quién no va a estar incluido y cuál va a ser el esfuerzo, ¿verdad? Entonces, explícanos un poquito qué pasó ese día y cuál fue este simbólico movimiento, ¿verdad? Más que nada, estrategia. Sí, primeramente hay que reconocer que hay órdenes ejecutivas del poder del presidente que puede hacer cambios administrativos, pero la ley solamente se puede pasar por el Congreso. Entonces hemos visto anuncios sobre las órdenes ejecutivas que han implementado DACA de nuevo, como al principio, que es algo bueno. También ahí la separación de las familias para unir a las familias, hay un estudio, entonces ahí son diferentes cosas que puede hacer administrativas el presidente Biden. Pero el proyecto de ley es algo que en este momento solamente en principio existe. Entonces lo que hemos visto es ideas, es como una lista de deseos de lo que quiere ver el presidente Biden. Entonces, para presentar un proyecto de ley se necesita el Congreso. Entonces, estamos esperando que la congresista Linda Sánchez, nuestra representante aquí del área del Condado de Los Ángeles, que ella va a presentar el proyecto de ley en la Cámara Baja, y el senador Menéndez en Nueva Jersey va a presentar esa versión en el Senado. Entonces ahí es cuando empieza el debate, la conversación. Lo que es muy importante en este momento es que la mayoría la tienen los demócratas en el Senado, pero para hablar sobre un proyecto de ley se necesitan 60 votos. Entonces se necesitan 10 republicanos que estén de acuerdo de hablar sobre este proyecto de ley. Entonces lo que debemos de saber, es muy importante, es que los demócratas tienen el poder de quitar esa regla. Que esa regla no es permanente, que puede cambiar la regla el Senado
y ya con una mayoría simple pueden pasar un proyecto de ley y pueden hablar de cualquier legislación que les dé la gana. Entonces, lo que estamos esperando es si los republicanos van a trabajar juntos con los demócratas para resolver este tema de inmigración o no. Entonces, si no, entonces los demócratas van a tener que cambiar las reglas para poder seguir adelante la implementación y la discusión sobre el proyecto de ley. Entonces, en otras palabras, es donde la novela política comienza, ¿verdad? Va a empezar la novela política y tenemos que estar bien atentos. Así como ustedes tienen una novela favorita, esto se va a poner más interesante que nunca. Entonces, para que nos expliques, porque la gente ya siente como que esto ya es un hecho, que me da gusto que lo piensen, pero también hay que asegurarnos que no corra esto en una situación que tenga que inmediatamente acudir a un abogado, etcétera. Pero para que la gente sepa quiénes son o qué podría incluir este proyecto de ley, cuáles serían estos cambios, vamos a ir paso por paso. Entonces, algunos de los cambios que especialmente incluiría, estaríamos hablando de cuáles, Polo. Vamos a ir, como repito, las personas que podrían ser elegibles, qué tiempo se tardaría para obtener una ciudadanía, cuál sería esa ruta para una ciudadanía en el futuro. Sí, esa ruta. Quiero también reconocer que los trabajadores esenciales son inmigrantes también. Entonces, los que están ahí en la cosecha, los que están trabajando en las tiendas, los que están trabajando en cualquier industria, son los inmigrantes también. Entonces, hay que pensar que nuestra comunidad merece este camino hacia la ciudadanía, especialmente si queremos salir de esta pandemia y seguir adelante con nuestra economía. Se trata del país, de nuestros estados, para trabajar todos juntos. Lo que se ha presentado en la lista de deseos que presentó el presidente Biden es un camino hacia la ciudadanía que son 8 años. Entonces son 5 años, digamos, como una protección de deportación, permiso de trabajar. El gobierno sabe que está aquí en los Estados Unidos. Después de 5 años ya puede pedir su residencia y después de 3 años ya se puede ser ciudadano. Entonces esto es muy importante porque el proyecto de ley en el 2013 tenía 13 años de espera para poder hacerse ciudadano. Larguísimo ese tiempo. Es más corto, pero no ideal, ¿verdad? Si fuera lo que nosotros quisiéramos, sería ahí el próximo día ya se hace uno ciudadano. Ya tiene varios años aquí, ¿para qué esperar más? Pero la realidad es que hay un proceso. Lo bueno es los que tienen DACA, los que trabajan en campo y los que tienen TPS, tienen una manera de mover más rápido. Entonces, si tienen DACA, TPS o trabajan en el campo, entonces eso sería solamente, inmediatamente son su residencia y luego después de la residencia ya se puede hacer ciudadano dentro de 3 años. Entonces, si ya tiene DACA o no tiene DACA, bueno, hay que asegurar que tiene DACA porque si tiene ese DACA, ya está en el sistema, no necesitan de verificar y que sabe cuánto y la espera, nada. No, ya adelante, seguirle y para que se haga ciudadano lo más pronto posible. Sí, y en eso incluimos los TPS, mencionaste, ¿verdad? Los que tienen la protección temporal, especialmente las personas que son de El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala. Muchas de estas personas pueden tener lo que se llama el TPS, que es el estatus de protección temporal. Entonces, si están en la lista, ahí vamos a ir monitoreando cuál es lo que aplica, lo que no aplica. Y como repito, este es simplemente proyecto de ley. Y no me voy a cansar de mencionarlo porque mucha gente lo confunde y no queremos que sea una razón para que usted que está en su casa sea una víctima de fraude. Entonces, no me voy a cansar de mencionarlo una vez y otra vez. Entonces, ahora también hablaba de otras prioridades y me gusta la palabra que la lista de deseos, ¿verdad? Que este proyecto de ley tiene, es también mantener y unir a las familias. Como aquí, ¿qué nos puedes o qué esto significa? ¿Qué estaríamos viendo en ese cambio? Sí, hay que tomar en cuenta que hay 2 visiones para un proyecto de ley. Lo que hemos oído en el pasado es una idea de puntos para los inmigrantes que vienen a nuestro país, que tienen cierta experiencia o una profesión y
en esa manera les dan más puntos para poder entrar a los Estados Unidos y trabajar aquí. Lo que estamos nosotros hablando simplemente es que hay que tener las familias unidas, porque cuando vienen personas a los Estados Unidos a trabajar, se quedan aquí, están solitos, no funciona de la misma manera de tener una familia. Entonces, la familia siempre ha sido muy importante a través de toda la historia de la nación, de los Estados Unidos, para los inmigrantes, la manera de unir a la familia y estar juntos es muy importante. También en esa idea es las personas que fueron deportadas durante la administración de Trump. Esas personas, lo que ha presentado en este proyecto de ley el presidente Biden, es que pueden hacer una petición para poder entrar de nuevo a los Estados Unidos. Entonces sería grandísimo para nuestra comunidad que perdieron los padres o las madres que los deportaron y aquí se quedaron los hijos. Y de esa manera, si pueden comprobar que necesitan de ayudar a la familia, tiene una razón muy buena para regresar a los Estados Unidos, entonces ahí eso le haría, podrían hacer eso. Sí, y qué bueno que dices eso, porque ahorita como está el proceso migratorio, especialmente cuando estamos aplicando a través de una petición familiar, las listas son incansables, son larguísimas. Los años estamos hablando de que si la persona puede beneficiarse por tener un hermano ciudadano o por tener alguna familiar, muchas de estas situaciones son hasta 20 años. Entonces, esto también incluiría el más que nada como agilizar esos procesos, eliminando también lo que llamamos la barra. ¿Cómo nos puedes decir un poquito más de eso? Sí, si alguien entró a los Estados Unidos sin inspección y se encuentran aquí y los deportan, entonces para poder cambiar su estatus migratorio necesitan de ir al país de origen y esperar 10 años para que sus hijos hagan esa petición. Entonces, en esa espera, no pueden esperar con la familia, necesitan esperar 10 años en otro país. Y eso separa las familias, entonces de eso hablamos, a unir las familias, de eso se trata, es de que no, esta ley ha impactado a nuestras familias de una manera muy negativa. Entonces, que sigan aquí adelante. La mayoría de los inmigrantes en los Estados Unidos tienen más de 10, casi 20 años aquí en los Estados Unidos, entonces ahí para años para poder cambiar su estatus, eso no es justo. Entonces, estaríamos hablando de que estarían eliminando las largas esperas, estaría eliminando la barra que muchas veces son 3 años, 10 años, dependiendo de cada caso. Entonces, eso realmente hemos escuchado muchas historias que la gente se impacta por esta ley. Entonces, con esta nueva administración, esa sería una prioridad para eliminarla. Entonces, qué bueno que ahí la gente tome nota de cuáles son esas disposiciones que posiblemente podrían desaparecer en este proyecto de ley. Pero ahora, sabemos que durante la administración de Trump también intentaron eliminar ciertos alivios migratorios, especialmente si estaban basados como evitar la entrada a cierto grupo de personas, ya sea porque tenían de alguna etnia o grupo racial o lo que tú más que nada hayas visto. ¿Cuál sería este cambio si se implementara? Sí, lo que hizo el presidente Biden es por su orden ejecutiva, regresó a dejar que las personas que vienen de países musulmanes a entrar a los Estados Unidos. Entonces, lo que había hecho el presidente Trump era quitar esa habilidad. Entonces, para prevenir que entren los musulmanes a los Estados Unidos. Entonces, ya cambió esa orden ejecutiva el presidente Biden, pero lo que estamos hablando es un proyecto de ley que se llama No Ban Act. Y lo que significa es que el presidente nunca, de aquí en adelante, cuando se pase esa ley, no puede usar su poder para prevenir a que personas étnicas o por razón religiosa o por cualquier idea que tiene el presidente de ese tiempo, no va a poder prevenir que se vengan estas personas de estos países. Es algo que era muy injusto y estaba directado muy específico a la comunidad musulmana. Sí, y me dio, la verdad, cuando eso pasó, como que no tenía conocimiento de la diversidad de las personas musulmanes en ciertos países, pero cuando empiezas a conocer
toda la demografía que de esos países venía, obviamente te dabas cuenta de que, aquí hay una discriminación, aquí hay una situación donde se está enfocando en ciertas personas. Entonces, es importante que desde, ya aprendimos lección, entonces tenemos que asegurar que esté algo en ley donde ningún presidente de aquí para adelante trate de usar ese poder para tratar de prohibir esta diversidad. Entonces, también... Jessica, quería agregar también que eran de países africanos también. Entonces era muy racial cómo se presentó esta idea y mucho racismo detrás de esta intención. Entonces ahí ya que se regresó un poco a lo normal, ahora hay que asegurar que nunca en el futuro pase de nuevo. Sí, sí, yo creo que eso es algo que, como repito, no tenemos conocimiento de todos los países en el continente africano, pero cuando ya empiezas a conocer qué fue en GEM, qué fue en otros países que realmente hay una etnia o que practican cierta religión, entonces empiezas a conectar que ya hay un sentimiento racial, que ya hay una distinción basado en una religión, etcétera. Entonces, qué bueno que estemos tratando de llegar a normalizar esta situación, pero va a tomarse tiempo para que las personas que en su momento fueron impactados, pues van a tener que regresar o van a poder entrar al país como tenían que haberlo hecho en un principio. Entonces, ahora, háblanos un poquito también, van incluyendo otros aspectos, porque es importante entender que el aspecto migratorio conlleva muchos otros aspectos. Por ejemplo, estamos hablando del sector económico, de nuestra economía. ¿Cómo esto también nos podríamos basar o cómo esto también podría ayudar a nuestro país? Y de alguna manera también, ¿cuál sería esa ventaja, especialmente en nuestra economía? Sí, y hay que recordar que los inmigrantes vienen con mucha experiencia, ¿verdad? Empiezan empresas, empiezan negocios aquí en los Estados Unidos, vienen con sus ideas muy grandes y su visión. Entonces, por esa razón, los Estados Unidos se ha crecido y la economía se ha estimulado por esas ideas. Entonces, hay que recordar que los inmigrantes vienen con mucho para dar para los Estados Unidos. Entonces, como las visas H-1B, para la industria de las computadoras o electrónica. Entonces, hay personas que tienen esa experiencia que pueden traerla para ayudar a nuestra economía aquí en los Estados Unidos para crear la tecnología del futuro. Entonces, de esa manera, hay diferentes maneras de visas que existen para poder incluir a personas y en esa diversidad puede ayudar a nuestra economía. Sí, qué bueno. Y es algo que, como tú repites, cuando un inmigrante viene, nada más viene como para pedir, siempre viene con mucha aportación a nuestra cultura, a nuestro sistema económico. Entonces, y a la contribución de muchos otros factores que un inmigrante pueda traer. Entonces, qué bueno que con este proyecto de ley, de alguna manera se puede beneficiar en ese sector. La otra cuestión, especialmente cuando hablamos de tratar de proteger de la explotación y mejorar un proceso de verificación, especialmente sabemos como cuando existe esta mano de obra barata y que tratan de traer a gente para trabajar, por ejemplo, en los sector agrícola, en cualquier otro sector, que con esta situación, ¿qué podemos ver en ese sector o en esa manera de migración? Sí, lo que esperamos es que los derechos de los trabajadores se van a levantar por la razón que cuando se cambia el estatus migratorio no se puede decir estos merecen más dinero y esas personas allá merecen menos. Entonces hay que, como lo que hicimos aquí en Los Ángeles y en California, es levantar el sueldo para todos los trabajadores y eso ayuda a todas las personas. Y de esa manera, en cambiar el estatus migratorio de nuestra comunidad migrante, ayuda
¿verdad? A levantar a todos los trabajadores al mismo tiempo. Entonces ahí no se puede usar que a ustedes allá les vamos a ayudar, pero a ustedes acá no, simplemente por su estatus migratorio. Entonces eso cambia. Entonces ayuda a crear una manera para proteger los derechos de los trabajadores. Y también si quieren su idea, si quieren organizar un sindicato, ahí tienen ese derecho también. Sí, y es importante porque lamentablemente este grupo de personas que vienen muchas veces no tienen ese conocimiento, el miedo, simplemente se enfocan, se van a un lugar muy alejado de la ciudad o de algún lugar donde puedan tener esa información. Entonces, están muy desconectados de lo que ellos pueden tener acceso a y a tratar de proteger esos derechos. Entonces, que es importante que a través de esta ley continuemos protegiendo los derechos de los trabajadores y más que nada porque son inmigrantes, ¿verdad? Porque sabemos que hay una ventaja, quieren tomar ventaja de ese estatus o de esa etiqueta, ¿verdad? Y otra cosa que nos quieras mencionar, especialmente en cómo van a dar prioridad a los controles en cuanto a la frontera. ¿Cuál sería si había un cambio? Porque vamos a tener esas conversaciones de que, ok, quieren todo facilito o quieren que todo mundo se emigre, pero tenemos que tener como esa narrativa a las personas que intentan o que van a intentar atacar este proyecto. Sí, cuando se trata de la frontera y lo que está pasando en este momento, quién merece entrar a los Estados Unidos y todo, la realidad es que mucha gente no quiere dejar su país. La realidad es que mucha gente, si podían quedarse y sobrevivir y trabajar con dignidad y tener para comer y una casa para asegurar que sus hijos podían seguir adelante con su educación, nadie se va a otro país, ¿verdad? Pero esa no es la realidad. Entonces, personas buscan aquí una mejor, una mejor manera de vivir con dignidad. Y hay violencia y diferentes cosas que pasan en otros países, pero es muy importante recordar que nosotros con este sistema que tenemos, no simplemente, ¿verdad? Especialmente en este momento, no simplemente uno puede cruzar ahí cuando le dé la gana. Es muy difícil y también muy peligroso. Entonces, lo que está presentando el presidente Biden es que a crear los programas que se puede pedir asilo, ¿verdad? Desde el país de origen, en vez de andar por 3 diferentes países para llegar a la frontera de los Estados Unidos. Entonces, de esa manera, a proteger a las personas para que no se pongan en peligro de esa manera, pero también para dar un proceso que no existe en este momento. Entonces, es algo que se va a explorar un poco más. Es algo que va a haber mucho debate, ¿verdad? Pero es algo que necesitamos de hacer. Si nosotros estamos perseguidos y vamos a otro país, nos dan esa oportunidad para pedir asilo. Entonces, es una regla que existe a través de todo el mundo y es algo que necesitamos de honrar. Sí, y qué bueno que yo creo que en algunos de otros temas mencionaba que Estados Unidos ha ratificado ciertos estatutos a nivel internacional. Entonces, de alguna manera ya está la estructura, ya hemos estado aplicándolo desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para que ahorita venga una administración diciendo que la persona que sea elegible a algún asilo, ya sea porque está huyendo de su país por violencia o por cualquier otro tipo de situación que se le presente, tiene todo el derecho de pedir ese asilo en cualquier país que se le imagine. Y eso porque está ratificado en las convenciones de los derechos humanos a nivel internacional. Entonces, es importante que la gente conozca que si alguien tiene miedo por su vida y desea emigrar a otro país, está en todo su derecho. Siempre y cuando ya llegue a su país, obviamente no es que llega y le van a dar su bienvenida y rápidamente le van a dar un estatus, no, tiene que ir por un proceso migratorio, pero que se le den esa oportunidad, que no se la nieguen y estén
tratando de regresar a personas que con mucho esfuerzo han emigrado. Y qué bueno que podría haber esa posibilidad donde puedan obtener un estatus o un alivio para ingresar al país sin tener que hacer esa travesía peligrosa, ¿verdad? Entonces, ahora con esta situación, especialmente en la frontera, ¿qué podemos indicar a la gente? ¿Qué otra, para tratar de no caer en esa narrativa negativa, o cuando especialmente vemos que la gente continúa llegando de países de Centroamérica con miedo? ¿Qué mensaje podríamos darle a esa gente que a lo mejor está pensando que van a venir a quitarnos el trabajo, que van a venir a aprovecharse de los recursos del gobierno, etcétera? ¿Qué le podemos decir a esa gente, Polo? Sí, hay que pensarlo muy bien. La economía de los Estados Unidos siempre se ha ayudado con la inmigración. Nuestro país no puede existir sin la inmigración. Sea personas que vienen de diferentes países con una visa, o las personas que ya están aquí, o las personas que siguen viniendo para los Estados Unidos. En este momento, la idea de crear un muro no va a cambiar. Ya miramos lo que pasó con el muro que tenían allá en la capital de los Estados Unidos. Los muros no funcionan. Lo que sí funciona es un proceso que se puede hacer para poder entrar a los Estados Unidos de una manera con dignidad. Entonces, es algo que se va a explorar. También al mismo tiempo, lo que quiere hacer el presidente Biden es estudiar qué está pasando en estos países de origen, ¿verdad? ¿Cómo se puede ayudar la economía? ¿Cómo se puede cambiar las cosas para ver si hay otras oportunidades a reducir la violencia? Hay que identificar qué son esas cosas. Y las personas que ¿qué va a hacer con la frontera? Si ha sido para México recientemente, vas a saber que duras unas cuantas horas para ida de los Estados Unidos para México, muy fácil, pero de México a los Estados Unidos hasta 6 horas a veces para regresar. Entonces, de esa manera, ¿cómo se puede cambiar el sistema de una manera que lo hace más rápido para poder ayudar el comercio entre los Estados Unidos y México y otros países? Entonces, de esa manera, es algo que sí es parte de este proyecto de ley. No nomás es enforzamiento, es de una manera de ayudar a nuestra economía al mismo tiempo. Y lo importante también de este proyecto de ley, y no sé si puedas hablar acerca de esto, es que también cómo a través de este sistema que estamos viendo migratorio, muchas organizaciones criminales se han beneficiado por más. Entonces, ¿cómo este proyecto de ley puede frenar un poquito esa violencia? ¿Cuál sería la iniciativa de este presidente? Sí, pues sí, hay una manera para poder hacer una petición o pedir asilo de un país de origen. Entonces, la industria que se ha creado, porque hay hasta comerciales a veces en el radio ya en estos países, es porque se puede hacer mucho dinero, ¿verdad? Y no es algo que le beneficie a la persona que está tratando de llegar y pedir asilo, ¿verdad? Es algo que es un negocio que se ha creado por la necesidad que existe, la desesperación que existe en la comunidad. Entonces, de esa manera, si quita ese tipo de incentivo para poder hacer dinero de esa manera, entonces ahí el peligro se puede reducir, y también las personas que toman ventaja de los que quieren pedir asilo aquí en los Estados Unidos también se hace menos. Sí, y al final de cuentas, como es tratar de mejorar este proceso sin poner en riesgo a la gente, ¿verdad? Porque lo que vimos en esta administración, cuando se implementó el protocolo migratorio donde regresaba a las personas a sus países de origen, o básicamente los dejó a la deriva en México, muchas de estas personas fueron expuestas a la violencia que existía o que existe todavía en la frontera de México con Estados Unidos. Entonces, muchas personas nacionales de El Salvador, Guatemala, Honduras podrían ser víctimas de trata de humanos, del crimen organizado. Entonces, es importante como tener eso en mente cuando nos estamos comunicando con la gente, de que hay tener ese sentido humano en lo que estamos pasando, tener esa
esa humanidad que mucha gente ha tratado de perder o ha querido ignorar de lo que se está viviendo, la problemática en nuestros países de origen y en la frontera entre México y Estados Unidos en relación a las organizaciones criminales. Entonces, si este proyecto de alguna manera beneficiaría esta reducción de crimen, pues entonces eso es algo que lo vamos a aplaudir o a celebrar. Otra cosa que también quisiera como que nos menciones si tienes algo que mencionar en el aspecto que cuando empieza, cómo tratar de entender ese deseo de emigrar. Creo que ya mencionaste un poco, pero mucha gente, como tú mencionas, su intención no es emigrar. Entonces, lo que esta administración intenta es como estudiar esas razones en esos países para tratar de entender por qué la gente está intentando emigrar constantemente y continuamente. Sí, es parte de lo que se va a hacer en esta administración, de una manera más humanitaria, a tratar a los inmigrantes con una humanidad. Y eso es un paso adelante, ¿verdad? Los sistemas que tenemos, que existen en este momento, no ayudan la situación. Entonces hay que tener más enfoque en los países de origen, porque es infraestructura, es la educación, son los trabajos, es la violencia. Entonces, ¿cómo se pueden arreglar estos problemas en los países? Enfocarse más en soluciones. Porque si miras otros países en Sudamérica, no hay mucha gente que viene hasta los Estados Unidos para pedir asilo, porque está más calmadito el ambiente. La violencia no está de la misma manera, no se están al mismo nivel. Entonces, hay que ver lo que está pasando en estos países, qué está funcionando y cómo podemos ayudar a otros países en esa manera. Ya estamos ayudando a los países, pero están haciendo de la manera correcta. Hay que investigar y hay que saber eso. Y hay que crear esos mecanismos para poder que la gente pueda pedir asilo de su país de origen para otra vez para llegar ahí a 3 países, para llegar a los Estados Unidos, y muchas cosas terribles pasan. Sí, estamos hablando de casi 3 fronteras. Entonces, es realmente no me puedo imaginar cada día que la gente pueda cruzar esas fronteras y tardar muchas veces hasta 4 semanas, 3 semanas, dependiendo de esa jornada. Entonces, lo que puedo comunicar a la gente que nos está viendo es tener esa compasión, porque en algún momento tuvimos esa necesidad de salir de nuestro país de origen y vivir en otro. Entonces, las mismas oportunidades están para todos y nadie le va a quitar nada a nadie. Entonces, es importante que en nuestra mente exista esa mentalidad, ¿verdad? No para ser más, de tener una mente más, un poco humana. La otra cuestión que quisiera que menciones, o si es en el aspecto de que este también proyecto de ley estaría ofreciendo algún tipo de asesoría legal a estas personas que en algún momento están en un proceso legal y por falta de ingreso o por falta de abogados o de organizaciones que los apoyen, muchas veces sus casos se van a la deriva, no les dan seguimiento. Y con este nuevo proyecto, ¿cómo estaríamos en el aspecto de que la gente estaría canalizada, ya sea con sistemas de gobierno o con sistemas de organizaciones para que continuamente sigan estos procesos? Sí, lo que quiere hacer esta administración, esta lista de deseos, es agregar más jueces para poder tomar los casos, porque los casos se empiezan a hacer más para atrás y más para la cola se hace muy larga para llegar hasta para su caso con un juez. Entonces, de esa manera, para ayudar a hacer el proceso más rápido, para no esperar varios años o casi décadas por unas personas para arreglar su estatus migratorio. Entonces, de esa manera es algo que es una intención. También al mismo tiempo para que ayuden las organizaciones no lucrativas, los gobiernos municipales, dinero que viene del gobierno federal, que pueda ayudar a las personas a aplicar y a cambiar su estatus migratorio.
Entonces, de esa manera, a proteger, ¿verdad?, a la gente cuando se está arreglando los papeles también. Es una diferentes maneras de poder ayudar el sistema para poder ahí seguir adelante con una reforma para darle la ciudadanía para los trabajadores, a las personas esenciales de nuestro país y de esa manera poder seguir adelante, ¿verdad?, con el bulto ya que no esté tan pesado. Sí, sí, sí. Y no sé si tienes este detalle o tienes más que decirnos, pero quería compartir también que, por ejemplo, hay personas que son beneficiados de la visa U, que es una espera larga. Entonces, con esta administración también estaría cambiando algo en relación a los beneficiados de la visa U. ¿Tienes más o menos los números que podrían ser cambiados? Estamos hablando entre... Dentro de 10,000 a 30,000 personas se pueden ayudar. Y es el problema porque si alguien mete su petición o de la visa U, dura varios años, son como 5 años que empiezan ahí a regresar la llamada de cómo va el caso. Y eso es mucho de espera, especialmente cuando se trata de reportar crímenes o personas que son víctimas de violencia doméstica. Para esperar 5 años para poder arreglar sus papeles es demasiado largo, porque es un sufrimiento que muy pesado. Sí, especialmente porque si son estas personas que son sobrevivientes de violencia, son vulnerables a que el agresor regrese, tome ventaja por su estatus o por su situación económica, etcétera, etcétera. Entonces, recordemos que actualmente el número de visas de la visa U son 10,000, entonces aumentaría a 30,000 por año. Entonces estamos hablando de una gran cantidad de visas a nivel federal. Entonces pongan atención a las personas que si son beneficiados de la visa U que todavía están en espera, a ustedes también le puede aplicar esta situación, porque es importante porque me han mencionado personas en que ya tienen la visa U en puerta y me dicen, y si aplicaría para esta nueva ley, ¿usted qué me recomendaría? ¿Estaría más rápido esta o la otra? Entonces, la gente ya está teniendo estas preguntas. Obviamente, de mi parte, nunca les puedo dar una asesoría legal porque no soy abogado, pero la gente ya se está planteando algo que todavía no es concreto, algo que todavía no está firmado por el Congreso. Entonces, como repito, voy a recalcar que esto es un proyecto de ley. Es una lista de deseos que vamos a estar viendo con lupa de detalle, con lujo de detalle cada movimiento que se pueda cambiar o que otro grupo se quiera oponer a esta lista de deseos. Entonces, algo que más que quieras agregar en esta lista de deseos que a lo mejor ¿qué podemos hacer? La campaña que Chirla está promoviendo, el número de personas que tenemos que colectar, algo que nos quieras decir acerca de eso. Sí, estamos organizando y seguimos organizando la campaña Sí, Inmigrantes Avanzando, y en este momento estamos colectando una petición. Queremos que 25,000 personas firmen esa petición exigiendo el cambio a las leyes migratorias para pasar este proyecto de ley. Entonces, lo que queremos es que todos firmen, que sean parte de la campaña. Vamos a organizar acciones, vamos a organizar llamadas a nuestros elegidos, vamos a tomar acción de cualquier manera para poder pasar esta reforma migratoria. Pero no podemos hacerlo sin la ayuda de ustedes, el público, de la comunidad inmigrante, a las personas que son impactadas, a los hijos de los inmigrantes, ¿verdad? A los que pueden hablar un poco mejor inglés, ¿verdad? Para poder hacer esa llamada, a firmar esa petición, para poder exigir y demandar este cambio. Al fin del día, el presidente quiere, ¿verdad? La Cámara Baja quiere, los senadores quieren también pasar una reforma migratoria, pero si no hay ninguna voz que existe en la comunidad para levantar qué queremos ver, esa lista de deseos que se haga realidad, hasta que tengamos esa realidad, ¿verdad? No se puede cambiar nada. Entonces, vamos a seguir exigiendo, trabajando juntos y aumentando el número de personas. Ya tenemos como 7,000 personas que han firmado la petición y vamos a seguir hasta que lleguemos a 25,000, y después de que lleguemos a 25,000 vamos a seguir
trabajando duro para llegar a 100,000, lo que sea, Sí, 500,000 de peticiones sería muy bueno porque todos deben de ser parte de esta campaña. Hay no, 11 millones. sí, eso, dilo. Es Hay que 11. tomando en cuenta que tenemos 11 millones de personas indocumentadas y estamos pidiendo a la gente que se una a la campaña, estamos al menos en esta meta, es 25,000. Entonces es nada a la gente que podría beneficiarse. Entonces, mucha gente pudo haber recibido un texto de nuestra organización o una llamada o simplemente visite nuestra página chirla.org y firme. Es bien sencilla, nada más le pide su nombre, su código postal y su correo electrónico. No le pide nada más. Entonces, agréguese. Ahora, Polo, dinos quién puede firmar esa petición. ¿Solamente la persona indocumentada o quién más? No, es para todo mundo. No discriminamos nosotros. Si quiere trabajar para los derechos de los inmigrantes, ahí bienvenido, ayúdenos. Y si es inmigrante usted, entonces también ayúdenos, porque si al fin del día, porque ya puedo esperar, ¿verdad? Dentro de unos 4 años, 8 años, ahí me dicen, Polo, no, el presidente Biden no hizo nada. Entonces yo cuando me hacían la misma pregunta con el presidente Obama, les preguntaba, ¿y usted qué hizo? ¿Y qué ¿Usted? te decían? ¿Qué te No, decían? no les gusta la respuesta, pero es la realidad. Si no hacemos nada, no va a cambiar nada. Entonces, si hacemos algo, entonces vamos a hacer ese cambio. Entonces hay que involucrarse, ¿verdad? Porque no nomás es el presidente quiere y no lo hizo, es qué hicimos nosotros para organizarnos, para demandar, para exigir, para hacer llamadas, para escribir las cartas, para unirnos de una manera para poder hacer un movimiento más grande para poder pasar una reforma migratoria. Es lo que es necesario en este momento. Ok, entonces aquí vamos a ponerle, los vemos dentro de 100 días y les preguntas, ¿qué hiciste tú, verdad, Polo? Porque esto recuerden que son en los primeros 100 días, esperamos que haya algún cambio durante los primeros 100 días. Entonces, 101 días vamos a traer otra vez a Polo y le vamos a preguntar, a ver, ¿quién decía que no se podía? ¿Quién decía que sí se podía? Y que si no se pudo, ¿qué hiciste o qué no hiciste, verdad? Porque es importante como tener esa responsabilidad, porque bien podemos exigir o demandar, pero si no tenemos ese compromiso con la gente o con uno mismo, ¿verdad? Yo me comprometo a participar. Entonces, usted, por favor, ingresa a nuestra página de chirla.org, regístrese, suscríbase en eso. También vamos a estar utilizando esa plataforma para enviarle los actualizaciones de este proyecto para que la gente no escuche que ya tiene que estar en la línea o yo ya estoy en la línea para beneficiarme. Yo ya he escuchado en la radio que tienen que ir que quieren que los abogados vayan y consulten porque ya quieren estar en la línea. Eso no es lo indicar. Obviamente consulten, pero no hay nada que un abogado pueda hacer ahorita para cambiar su estatus migratorio. Que no haya otro alivio, obviamente. Muchas veces existen y nunca preguntó, pero si no hay un alivio migratorio inmediato y que usted tenga ese conocimiento, no lo hay. Entonces, vamos a estar esperando a este proyecto de ley. Entonces, si alguien tiene una pregunta, compartan sus comentarios, denle like o un corazoncito. Siempre no apreciamos esto, ¿verdad? Porque esto a la distancia realmente queremos ese afecto. Realmente extrañamos ese afecto de la gente porque al final de cuentas nosotros nos tenemos que animar con sus buenas vibras. Entonces, si tienen preguntas, háganlas. De otra manera, pues consulten con nuestra línea, es el 1-888-624-4752, es nuestra línea de asistencia al inmigrante. Llámenos, estamos disponibles de 9 a 5 de la tarde y siempre tratamos de darle una asesoría, bueno, no asesoría, más bien una recomendación en cuanto a servicios o darle la información para poder tener una asesoría legal en nuestra organización. Siempre
esté al pendiente porque tenemos esos recursos disponibles. Entonces, ¿algo que quieras agregar, Polo? Simplemente que quédese informado, porque los cambios pueden venir muy rápido, pero también los cambios migratorios, en cuanto se implementen, hay que tomar mucha ventaja y seguir adelante lo más pronto posible, porque ya ha sufrido mucho la comunidad inmigrante los últimos 4 años y además es más 4 años, pero si tenemos esta oportunidad, este es el momento donde tenemos que organizar y demandar y exigir, ¿ok? Entonces estamos a todos que se unan a esta campaña de Sí Inmigrantes Avanzando. Ok, muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos, Polo. Siempre es un placer tenerte con nosotros y que la gente se informe. Entonces, pues ni más ni menos nos despedimos de este programa. Esténse al tanto. El próximo episodio se va a tratar acerca de cómo pueden pedir los créditos en sus taxes. Entonces, esténse informados. Va a ser una información bien importante porque tenemos que saber y educarnos qué es lo que tenemos que hacer para poder exigir. No exigir, ¿verdad? Porque ya está hecho. Simplemente saber qué podemos pedir. Hacerle ahí un check o una palomita si usted puede hacer otro crédito para recibir algún reembolso a nivel estatal. Entonces, conéctense con nosotros, vamos a estar teniendo esa información. Entonces, una vez más, gracias, Polo, por acompañarnos y gracias a ustedes por dejarnos entrar en sus hogares y compartir esta información y darnos esa confianza. Entonces, una vez más, gracias y me despido de Chile en tu casa y eso fue el día de hoy. Gracias.